Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Monseñor Guillermo, por invitarnos para participar con la diócesis de Ciudad del Este de este momento tan único e importante y poder orar juntos este novenario. Gracias también al Padre Ernesto, con quien estuvimos en contacto para la celebración de este día. Y encontré la bella oración que ustedes tienen en su tríptico, que dice: oh glorioso San Blas, que con tu martirio has dejado a la Iglesia un ilustre testimonio de fe, concédenos la gracia de conservar este divino don y de defender sin respetos humanos, de palabra y con las obras, la verdad de la misma fe, hoy tan combatida y ultrajada. El testimonio de los santos y el testimonio de San Blas, obispo y mártir, patrono del Paraguay y de la diócesis de Ciudad del Este, nos enseñan que los santos revestidos y ungidos por el Espíritu Santo en toda la historia de la Iglesia se han constituido en testigos del Evangelio, celosos defensores que con sus palabras y sus obras han abierto caminos para Jesús, que es camino, verdad y vida. O sea, ellos han posibilitado de que Jesús entre en la vida de tantos con su predicación. Y durante este novenario pedimos también fervientemente al Señor que también nosotros podamos constituirnos en ilustres testimonios de fe, a ejemplo de nuestro santo patrono. Porque queremos pedir al Señor que entre profundamente en nuestros corazones, que podamos moldear nuestras vasijas de barro, o sea, nuestros corazones débiles, según el corazón del alfarero. Dios el Señor es el divino alfarero. Moldea el barro, y si al alfarero le salía mal la vasija, nos dice Jeremías en el capítulo 18, si le salía mal la vasija que estaba haciendo, la volvía a hacer. Tal era el esfuerzo que el alfarero ponía para que la vasija quedara bien. Así hizo Dios el Señor con su pueblo Israel. Nos ponemos en sus manos. Nos sabemos débiles, pero totalmente, dependiente del Señor, del divino hacedor de las cosas. El mandato misionero de ir por el mundo, como escuchábamos en el Evangelio de hoy, y el mundo entero que nos rodea, donde los bautizados estamos todos. También nosotros todos hemos sido bautizados, y los laicos tienen esa vocación como bautizados también de ser misioneros, de ser sal, luz y fermento de la fe que confesamos. La sal que transmite el sabor de lo que significa la buena noticia, la luz que se irradia personal y comunitariamente para iluminar y guiar con su luz transformadora lejos de la oscuridad. Parece que nos saltamos una parte. Disculpen.
El Señor es quien, podríamos decir, es el primer evangelizador. Y con Él llamados estamos a evangelizar, porque sabemos que Él nos explica las Escrituras para que a su vez nosotros también podamos explicar a otros. Y hacemos lugar para que el Señor entre en el corazón de las personas. El Papa Francisco, en el 2013, el mismo año que él asumió el papado, escribió una carta muy bella. Y esa carta se llama La alegría del Evangelio. Y en esta carta, que marca el norte de su pontificado, cuando queremos conocer realmente el corazón del Papa Francisco, es difícil conocer, pero realmente sus enseñanzas está basada en esta carta que nos dice que la alegría del Evangelio llena el corazón entero de los que se encuentran con Jesús. Y seguramente la experiencia de muchos de ustedes, que se han encontrado realmente con el Señor. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre se nace y renace la alegría. La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es la alegría misionera. Esa alegría que experimentan los 72 discípulos que regresan de la misión llenos de gozo. La vida de Jesús también, que se estremece de gozo, de alegría en el Espíritu Santo cuando la revelación alcanza a los pobres y a los más pequeños. Esa alegría con Jesús es un signo de que el Evangelio ha sido anunciado y está dando frutos. Los laicos son la inmensa mayoría en la iglesia. Los laicos son la iglesia junto con sus pastores. Así que este mandato misionero nos interpela con mucha fuerza. ¿Son misioneros o misioneras? ¿Anuncian a Cristo a tiempo y a destiempo? ¿Predican el Evangelio con sus vidas? ¿Son sal, luz y fermento en sus familias, en la sociedad? Yo recuerdo que entre los cursillistas se decía mucho de fermentar los ambientes. Edifican su fe sobre la roca de la palabra. San Francisco decía a sus hermanos: prediquen el Evangelio en todo momento y, de ser necesario, también con las palabras. Ese es el desafío para la iglesia y los miembros, que prediquemos el Evangelio con nuestro ser y quehacer cotidiano. Nuestra vida, queridos hermanos y hermanas, personal, comunitaria, es el único Evangelio que la gente entiende. Cuando realmente la gente se siente atraída, como los primeros cristianos, los prosélitos, veían de que los cristianos se querían muchísimo, eran una sola mente, un solo corazón, un solo sentimiento entre ellos, y curiosos querían también unirse a la comunidad, porque les atraía más, digamos, el modo de vida que proselitismos. La vocación misionera de los laicos existe para asumir el desafío de ser sal, luz, fermento del Evangelio en su ambiente, sobre todo con ese testimonio de vida, con sus prójimos. La sociedad toda debe ver en nosotros el amor mutuo, la misericordia, la generosidad y el compromiso con el bien común. Nuestra vida, nuestro modo de ser, tratar a los demás, el comportamiento en sus deberes como ciudadanos, como profesionales, obreros, empresarios,
trabajadores del campo, como esposos, padres, familia, entre todos debe ser reflejo de estos valores del Evangelio. Bueno, San Pablo decía, ya no soy yo quien vive, sino Jesús quien vive en mí. Para llegar a decir esto, realmente necesitamos también mucho de la ayuda del Espíritu Santo para que podamos crecer en esta identificación con el Señor Jesús, ser uno con Él. Yo, como estoy viniendo a Villarrica, también les quería traer a Chiquitunga, y yo sé que ella está presente. María Felicia de Jesús Sacramentado nació en Villarrica y bueno, se bautizó en la catedral en Villarrica, recibió su primera comunión, su confirmación un poco más tarde, pero era una gran catequista. Miren, por testimonio de personas que viven todavía, saben de que ella, laica, joven, adolescente, joven, realmente testimoniaba con su vida y el perfil de una laica entregada al Señor. Ella encarnó la misericordia con su vida, iluminó la vida de las personas, incluso de personas en situaciones de periferia existencial, como cuentan algunos biógrafos. Yo no sé si ustedes sabían, pero ella colaboraba mucho con la pastoral parroquial del Perpetuo Socorro, de una parroquia que está en Asunción, porque ella hasta los 25 años vivió en Villarrica y después se mudó para Asunción y ahí seguía activando en la Acción Católica, en un movimiento muy apostólico de la época. Y ahí en la parroquia ella visitaba los enfermos, también con los alumnos y algunos padres llevaban leche, alimentos, golosinas a otros niños necesitados. Como laica fue ejemplo realmente de fermento cristiano, en la catequesis, en la educación, porque era maestra, en la política. Si uno lee su biografía, se dará cuenta de que ella también estaba en ese ámbito, en la Acción Católica, en su familia y en las obras de misericordia. Cuentan que a ella le dio también de ir a las cárceles. Ella visitó la cárcel. Se acordó un día del pasaje del Evangelio en el que el Señor dice: estaba preso y viniste a visitarme. Chiquitunga decidió visitar la cárcel a pesar de que los papás no sabían de que ella se iba a ese lugar, porque si ustedes saben, bueno, si alguna vez visitaron la cárcel, saben cómo viven nuestros presos, realmente a veces en condiciones subhumanas, no tienen lecho donde descansar, duermen en el suelo, o sea, realmente la situación no es nada alentadora. Y ella visitó la cárcel específicamente a un político anarquista, Marcelino Valiente se llamaba, y él lo recibió y se quedó conmovido con esta joven ante la verdad transparente del que él hablaba y el testimonio de la muchacha que le visitaba. Él dijo después: dio luz a mi vida, dio luz a mi fe. Y decía él, una fe de cristiano viejo y oxidado. Chiquitunga reabrió su vida a la esperanza y le quitó de las manos la decisión de suicidarse, porque él estaba muy deprimido, por eso ella fue a visitarle específicamente. Y cuando Chiquitunga se fue, él se olvidó del suicidio, le condujo incluso sin presionarle para que este señor se confiese, le consiguió un sacerdote, le llevó a la cárcel
para que se confiese y se reencontró con Jesús. En otras palabras, Chiquitunga con su espíritu hace que su fe oxidada se aceitara con el aceite y el bálsamo del espíritu. Empezó para el poeta una vida de fe. Incluso se dice que llegó a predicar a Cristo más adelante y a rezar el rosario todos los días en su reconstruido hogar. Con su presencia, con su forma de ser, con su cercanía, un hombre sin fe y sin esperanza, Chiquitunga tocó la vida de este hermano con la misericordia de Dios. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, es el mandato del Señor. Hay territorios de misión que desafían la fe comprometida de los bautizados, que trabajan en puestos de liderazgos y responsabilidad en varios ámbitos. El Papa Francisco también en esa encíclica, La alegría del Evangelio, él nos transmitió un sueño. Es decir, yo tengo un sueño, decía el Papa. Sueño con una opción misionera, decía él, capaz de transformarlo todo, para que la costumbre, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la conservación de lo que hacemos, de lo tradicional. Necesitamos que dejarnos moldear también por el Espíritu para que el Señor nos transforme y seamos transformadores también en los ámbitos eclesiales. También soñamos con el Papa Francisco una conversión personal más radical y pastoral para la Iglesia y para la sociedad paraguaya. Una sociedad con una mayoría católica entre todos los países latinoamericanos, desde México hasta la Argentina. Paraguay está entre los países más católicos del continente. Y esperamos de que realmente los católicos puedan despertar y ser realmente lo que deberían ser. Porque es cierto, el que seamos los más católicos pueden ser simplemente estadísticas y que no convencen si realmente no vemos a la sociedad transformarse. Es necesario realmente escuchar a todos. El mandato del Evangelio, la opción preferencial por los pobres, por los pequeños, por los indefensos, y es necesario. Estamos ahora en un camino sinodal. Seguramente Monseñor Pierre mañana hablará más sobre el sínodo y qué significa el sínodo que lanza el Papa Francisco el 9 de octubre. Y estamos para escuchar a aquellos que nos interpelan. Nuestra sociedad está bastante polarizada, dividida, confrontada, con actitudes sectarias que impiden la consecución del bien común. Hay una necesidad imperiosa de diálogo, de establecer mesa de diálogo y sentarnos ahí para consensuar soluciones, especialmente para los más necesitados, o para las necesidades de nuestras comunidades. Hay una necesidad grande de que también nosotros como iglesia podamos constituirnos en cierto sentido protagonistas de diálogos. La fraternidad y la amistad social todavía en medio de la pandemia no pasó. O sea, hablando de pesadillas, ¿verdad? Sabemos que hay fallecidos todos los días y no podemos relajarnos. Me alegro de que se estén vacunando aquí durante este novenario, que se animen. Todos los obispos hemos recibido vacunas, justamente por el bien de otros también, y cuidarnos con los protocolos necesarios y no minimizar el asunto, ¿verdad? Porque realmente
también esto es parte de una cruz que cargar, y lo hacemos con fortaleza, porque la fortaleza le pedimos a Dios incluso en medio del sufrimiento y de aquellos seres queridos que hemos perdido en este tiempo de aflicciones. Y no perder la esperanza y seguir remando juntos, como nos pedía el Papa Francisco, porque estamos en la misma barca. Y en ese sentido, la corresponsabilidad es sumamente necesaria. Estamos para también construir puentes y no muros, puentes de verdadera amistad social en pos del bien común, para generar un nuevo estilo social y político. Le pedimos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos bendigan, nos acompañen, nos fortalezcan para que realmente seamos auténticos discípulos misioneros al servicio de los valores del reino para la transformación del país, del Paraguay. En el Paraguay hay paraguayos y no paraguayos, pero todos tenemos que trabajar por el engrandecimiento y por la equidad social, por la justicia, por la amistad social. Y bueno, siempre le tomamos a nuestro santo patrono San Blas y pedimos por su intercesión, por esta causa, él ya que es patrono del país. Y le pedimos también al Señor Jesús que se haga siempre presente en nuestras vidas, que nuestra familia sea realmente casa de oración, la familia doméstica donde podemos comulgar con su presencia en todo tiempo, y María Santísima, nuestra Madre, a quien le decimos, bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.